¿Qué tal? Buenas, mucho gusto. Mi nombre es Jiménez Alex y soy un humilde evangelista, un hombre que busca la integridad espiritual, compartir los conocimientos plenos de Dios. Y me agrada tu compañía. Sé que estás acá sintonizando este canal, visualizando y escuchando, porque estás muy interesado en la palabra de Dios, en la ley de Dios. Por lo tanto, hoy tengo la opción y la bendición de compartir la palabra de Dios desde el punto de vista espiritual. Compartiré un mensaje escatológico, un mensaje que habla acerca de un acontecimiento final en el plan de Dios. Y como siempre, un honor tremendo, una bendición sublime compartir las escrituras con todas las personas que nos visualizan desde Argentina, desde México, desde el Ecuador, desde Sudamérica y Centroamérica. Es un tremendo honor compartir la escritura con la ayuda del Espíritu de Dios y con la ayuda de la mediación de Jesucristo. Así que la gloria es del Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Hoy vamos a hablar acerca del gran juicio del trono blanco. Y está escrito en Apocalipsis capítulo 20 y en su verso 11 de esta manera: sus vidas van a ser bendecidas, nuestros corazones van a ser bendecidos, nuestros espíritus no se quedarán sin entendimiento. Y vamos a tomar este tema tan relevante con respeto, por causa de que muchas personas toman el juicio de Dios como algo que no tiene validez y toman por juego el justo juicio de Dios, el omnipotente, de aquel que nos dio la vida. Y lo vamos a explicar bajo la guianza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios de esta manera. Apocalipsis capítulo 20, verso 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Realizamos una oración y la gloria es de Dios. Señor, me siento tan honrado de compartir tu palabra por medio de este medio de comunicación. Bendice a la audiencia que visualiza y escucha este mensaje. Que tu Espíritu, Señor, ministre nuestras almas y que la amplitud de tu gracia y de tu Espíritu a través de la mediación de Cristo nos ministre en esta tarde, en esta noche o en esta mañana. Tu nombre es santo, Dios, y espero que la mediación de tu Hijo se haga presente y que tu Espíritu nos redarguya, Dios mío, en este momento. Que este mensaje del gran juicio del trono blanco no regrese vacío y que las personas entiendan la magnitud de morir en pecado y de pasar toda la eternidad lejos de su gloria y de su presencia. Y Kaisa mala, y era vacía mala y así va. Gracias, Dios mío, por esta oportunidad tan grande, por esta bendición tan grande que tenemos en esta hora. Bendice a las personas que nos ven desde Argentina, desde México, desde la Unión Americana, de Centroamérica y algunos colegas y féminas de España. La gloria es tuya, Señor. Por lo tanto, encomiendo mi alma y mi espíritu y a toda la audiencia que sintoniza este mensaje del Espíritu de Dios. La gloria es tuya. Dirige con Espíritu Santo y fuego este mensaje y no dejes a nadie sin entendimiento.
En el nombre de Jesús, amén. Bueno, a lo largo del tiempo, a lo largo de los meses, de los años, muchas personas se han preguntado acerca de la eternidad, acerca de qué pasará después de esta vida y cuál es el objetivo de esta vida y por qué estamos en este mundo. Muchas preguntas, todas con una respuesta. Y tenemos que comenzar por el principio. Dice la Biblia en el libro de Génesis capítulo 2 y en su verso 7 que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y en su nariz sopló aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, alma viviente. Las escrituras dicen que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios para glorificarle, para bendecir su nombre y para sojuzgar la tierra, para juzgar la tierra y para recibir las órdenes de Dios. En síntesis, si fuimos formados a imagen y semejanza de Dios, tenemos que atribuirle toda la gloria solo a Él, porque Él no comparte su gloria con nadie. Ahora bien, la magnitud de un gran juicio del trono blanco se ejecutará al cumplirse una séptima edad. El ser humano hoy en día tiene la oportunidad de oír la palabra de Dios, que vivifica el espíritu, que redarguye el alma, que penetra hasta partir el espíritu y el alma y discierne las intenciones del corazón y los pensamientos. Pero a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo, muchas personas han llegado a la conclusión: ¿acaso Dios omnipotente no hará un juicio para fiscalizar todas las obras inicuas de aquellos hombres y mujeres y espíritus y almas que rechazaron su gracia? ¿O acaso Dios dejará impune todas las acciones inmorales, lejos de la gracia de Dios, lejos de su gracia, de su misericordia y del sacrificio que Cristo ejecutó en la cruz? Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de cuya presencia vieron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Interesante, porque un día los que rechazaron la gracia de Dios, los que murieron sin Cristo, los que nunca confesaron con su boca que Jesús es el Señor y creyeron en su corazón que Dios le levantó de los muertos y fenecieron en esa condición, tendrán que afrontar las consecuencias de sus actos lejos de la gloria de Dios, siendo juzgados, dice la Escritura, por aquel que está sentado en el trono con bases en libros según las obras que están escritas en los libros. En ese momento no valdrán los rasgos o de qué etnia era o a qué se dedicó en esta vida. Si llegó a tener una alta esfera gubernamental o grandes conocimientos en aritmética o en sociopolítica o en antropología, o si era innovador como este señor, si no estoy mal, Elon Musk, o si era un gran músico como Ludwig van Beethoven. En ese momento no valdrá conocimiento, a qué se dedicaba o quién era, si era un gran político
o si era un gran mercader como Donald Trump. Delante de Dios, los que murieron sin Cristo, los que rechazaron su gracia, serán juzgados con bases en libros, y se abrirán los libros. Y dice la Escritura, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. ¿Pero acaso la Biblia deja claro el intervalo correcto, la ejecución concreta de ese evento masivo en el ámbito de la escatología, que habla acerca del final de los últimos tiempos, tanto como el fin del siglo, el círculo vicioso que habla Jesucristo, que es mediador del nuevo pacto, según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote, un apóstol de profesión? Pues la Biblia lo habla. ¿Cuándo ocurrirá este gran juicio del gran trono blanco? O este juicio ante el trono blanco. Bueno, según las Escrituras en Apocalipsis capítulo 20, verso 5, la palabra de Dios dice que los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Siamai, aleluya. Estos 1000 años implican la caducación del intervalo del tiempo de la séptima edad, que en el plan de Dios es el milenio, que aparece en Apocalipsis capítulo 20 y en su verso 1. Interesante. Pero dice la Escritura que los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Oiga bien, hoy en día muchas personas caminan por la sociedad de una manera cómoda, viviendo una religión muerta, acomodados, muchos con base en filosofías y rudimentos obsoletos, y otros viviendo un evangelio o una fe a medias, con tibieza, no guardando la totalidad de la palabra de Dios en una irreprensibilidad máxima. Y eso implica muchas veces en muerte. Sea bendito el nombre de Jesús. Ahora bien, sigamos con la explicación. Amigos y colegas y hermanos, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Oiga bien, si alguno tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu de Dios dice. Un día se ejecutará una resurrección. En la Escritura Jesús menciona 2 resurrecciones. Una que es concretamente para vida eterna, y otra que es para juicio de condenación. Ahora bien, tú que estás prestando atención a este mensaje, te recomiendo oír la palabra de Dios, porque la Escritura dice en la carta a los Romanos, capítulo 10, verso 17, que la fe es por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Las únicas palabras en el universo que contienen espíritu y vida son las palabras de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Sea bendito el nombre de Jesús. Déjame comentarte que la Escritura dice en Romanos capítulo 6 en su verso 23, que la retribución del pecado es muerte. Técnicamente el pecado es infracción de la ley de Dios. Infringe la ley de Dios, que a la verdad es santa, justa y buena. Ahora bien, un día, amigo, amiga, conocido, se ejecutará un gran juicio del trono blanco, donde todos los que murieron en pecado,
donde las personas que amaron más a la filosofía de este mundo que a Cristo Jesús, donde muchas personas que prometieron en sus campañas grandes promesas, en sus campañas políticas, grandes promesas para ayudar al pueblo, y no lo hicieron, tendrán que rendir cuentas delante de Dios. Oiga bien, ese juicio no respetará un rango social. Ese juicio será ejecutado por la deidad máxima, por aquel que está sentado en el trono. Alabanza sea Dios. Y van a ser abiertos los libros, y otro libro, el cual es el libro de la vida. ¿Qué contiene este libro? Qué interesante tiene este libro. Pues déjame comentarte que en este libro están inscritos todos aquellos que ya se han sumergido en la sangre de Jesucristo. Porque la Biblia no difiere y es transparente en todo sentido. Dice la Escritura en la carta a los Romanos capítulo 10 y en su verso 9, 10 y 11, que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás completamente salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, porque de la abundancia de tu corazón habla tu boca. En ese día, los que murieron en pecado estarán de pie frente al trono y aquel que está sentado en el trono. Tanta expectación de juicio que incluso dice la Escritura que va a huir la tierra y el cielo y no se va a encontrar lugar para ellos. Saquiamai, aleluya. En el verso 13 la Biblia dice que el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Esto será algo trágico, algo memorable, una ignominia eterna, una vergüenza tremenda, la que experimentarán las personas que para aquel momento ya volverán a ser personas en su máxima expresión al estar ligado el espíritu con el cuerpo. Pero la Biblia es muy clara, no escatima recursos en Apocalipsis 25 que dice que los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Muchas personas mueren en pecado en la mayoría de ocasiones. Y los números son agobiantes y trágicos. La Biblia nos explica desde la perspectiva de San Mateo capítulo 7 verso 13: ingresa por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Jesús nos está diciendo que la mayoría de personas, que la mayoría de espíritus se inclinan por lo malo. Por eso nos ilustra una figura literaria breve, una ilustración terrenal para que comprendamos una verdad espiritual, para que comprendamos la vehemencia de Dios, los misterios de Dios, su escritura, su palabra y la magnitud de su evangelio, concretamente hablando. Ahora bien, Apocalipsis 20, verso 5, en la dispensación de la gracia dice que los otros muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. En síntesis, ¿en dónde estaban los espíritus de estas personas que estarán de pie frente al gran juicio del trono blanco? Y por acá hay un silencio grande, porque ya muchos de ustedes saben que vamos a mencionar. Hoy en día la Biblia nos dice
que hay muchas almas que caminan lejos de la gloria de Dios, lejos de su palabra, lejos de su presencia, totalmente estimulados por el pecado. Y esto no es un misterio para muchas personas. La Biblia dice en 1 Juan capítulo 3 verso 8 que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y Kaisama, aleluya. Jesús quiebra las obras del diablo. A través de la fe en su sangre, Él limpia el pecado y quiebra la maldición del pecado. Técnicamente dice la Escritura en el Evangelio según San Juan capítulo 8 verso 34 que el que hace pecado es esclavo del pecado y por ende, por derecho legal, le pertenece al diablo. Pero hoy en tu vida esto puede cambiar. Al confesar con tu boca que Jesús es el Señor y al creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, alcanzarás la inmortalidad. Y en el instante que se ejecute tu fenecimiento o tu muerte física, la Biblia nos da a entender que esta vida se resume a Cristo y que el fenecer, el morir, es ganancia. El registro bíblico nos muestra en la palabra de Dios, en el Evangelio según San Juan capítulo 11, versos 25 y 26, que Cristo Jesús, el que está sentado a la derecha del Padre, es el camino a Dios, la resurrección. Y quiero que hagamos una pausa en esto. En el principio del mensaje les dije que hay dos resurrecciones y que hay dos tipos de muertos. En este mundo han nacido muchas personas, millones de personas. Millones, billones, trillones, millares y millares y millares de personas. Pero la mayoría de personas se están perdiendo. Y la vais, si que amala. Alabanza sea Dios, se están perdiendo. Y hoy es tu momento, amiga y amigo. Hoy es tu momento para que un día tú no tengas que afrontar el juicio de Dios, teniendo a un Cristo bendito y verdadero, teniendo a un santo que derramó sangre por tus pecados, por el adulterio que has ejecutado, por la hechicería que has ejecutado, por la mentira, por el robo. No importa qué es lo que tú hayas ejecutado en tu vida. Dice la Escritura en el Evangelio según San Juan capítulo 6 verso 37, si alguno viene a mí, yo no le echo fuera. Oh riquía maya, sojalaya, kaisa balamasia. Un día se va a llevar a cabo un juicio. Y todos aquellos que murieron en pecado, todos aquellos que le dieron credibilidad más a las riquezas que a Jesús, todas aquellas personas que pusieron un pie en el camino de Dios y se retractaron como Balaam, que adoraron las riquezas inexpugnables de este mundo, temporales. Todas aquellas personas que le dieron rienda suelta a una doctrina equivocada, que Dios solo demandaba el corazón, que jamás amonestaron con vehemencia y con autoridad, con amor, con misericordia al pecado, que no guardaron la totalidad de la santidad de Dios, perderán el derecho a vivir una eternidad con Dios, porque eso no se trata de un juego, esto se trata de algo consistente, de algo correlativo espiritualmente hablando, y se los voy a explicar. Dice la Biblia en la segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 1 y en su versos 7, 8, 9 y 10.
El contexto nos habla que Dios en su venida juzgará a los pecadores. Y habla también del advenimiento de Cristo en su segunda fase, que traducido en el ámbito teológico viene a ser aparición o venida. Ahora bien, cuando Jesús se manifieste desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, dará justa retribución a los que no conocieron a Dios y a los que no obedecen el glorioso evangelio de Jesucristo. Oiga bien, dará justa retribución, dice, a los que no conocieron a Dios. Uy, Samalaya. Tú puedes decir, ¿cómo puedo conocer a Dios? Si Dios es espíritu. Y el Espíritu Santo me muestra en esta hora que hay muchas personas que dicen, ¿cómo puede existir Dios si a mí me violaron? Si a mí me ultrajaron de pequeño, si a mí me engañaron. ¿Cómo puede existir un Dios que permita eso? Déjame decirte con la Escritura que Dios no tiene la culpa de lo que te ha pasado. Ha sido el mismo hombre, ha sido el mismo ser humano que dejó ingresar el pecado a este mundo. Dice la carta a los Romanos capítulo 5 verso 12 que el pecado ingresó en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. El pecado pasó a ser como algo hereditario. No obstante, dice la Escritura, el pecado reinó desde Adán hasta Moisés. Desde Adán hasta Moisés, a manera de transgresión. Pero hoy Jesús se aparece en tu vida para librarte del juicio por tu pecado, para librarte de condenación, para librarte de morir en desgracia y de tener que ir en espíritu al infierno, a donde van las almas. Hoy en día hay personas que niegan la eficacia de la doctrina de Dios. He escuchado muchas personas que dicen que el infierno está en esta tierra y que todo se paga aquí. Está escrito que existe un infierno en San Lucas capítulo 16 y en su verso 19. La Biblia nos comenta que murieron dos hombres. Uno era rico y el otro era Lázaro. Uno tenía riquezas inexpugnables, baluartes, sabiduría humana, alimentos espléndidos, ropas de púrpura de lino finísimo, mientras que el otro hombre se debatía entre la vida y la muerte, anhelando tan solamente las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Los dos tuvieron la oportunidad para afianzarse en esta vida, en el conocimiento de Dios. Únicamente que la Escritura relata que los dos fenecieron, que los dos murieron, y que uno fue llevado por los ángeles de Dios, es decir, Lázaro, al seno de Abraham, porque no se había ejecutado la redención de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Y dice la Escritura que también murió el rico y fue al infierno. Y en el infierno alzó sus ojos y vio de lejos a Lázaro, que estaba en el seno de Abraham, y en una gran lamentación. La gente que muere en pecado se va al infierno. Saca Yamala, Iba Ramasaya, Iba Kaisa Malaya, ministra el Espíritu Santo. Que no nos tiemble el pulso decir la verdad. El pecado paga con la muerte. El pecado trae condenación. El pecado trae juicio. El pecado trae engaño. El pecado trae desgracia. El pecado trae todo tipo de engaño y de muerte a la vida del ser humano.
Por eso dice la Escritura en el Evangelio según San Juan capítulo 5 verso 24: si alguno oye mi palabra y cree al que me envió. La fe es por el oír y por el oír la palabra de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Pero si tú vas a creer en esta hora en Jesús, hazlo de corazón. El corazón juega una parte fundamental en tu alma, en tu espíritu. Con el corazón se cree para salvación, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y dice Jesús en su palabra: y no vendrá condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Todo aquel que viene a Cristo pasa del infierno al cielo, de la ignorancia al conocimiento, de la inmundicia a la santidad, del diablo a Cristo, del lago de fuego a la eternidad. Así de sencillo. Dios quiere librarte de su juicio a través de la misericordia y de la gracia de su Hijo. La Biblia dice: y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. ¿De dónde se sacan las personas, algunas personas, que el infierno es el lago de fuego? Si la misma escritura, y se las voy a mostrar, la misma escritura nos dice acá que la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda, junto con todos aquellos que no se hallaron inscritos en el libro de la vida. ¿Y de dónde se sacan algunas personas que las dos resurrecciones que habla la Biblia ocurrirán en el mismo intervalo de tiempo? Si la misma escritura nos dice por medio de Jesús: no te maravilles de esto, porque vendrá hora cuando los que están en los sepulcros oirán mi voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. ¿Y cuándo será esa resurrección de vida? ¿Habrá algún registro bíblico que nos enseñe a nosotros cuándo ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia? Porque si les digo rapto, algunos comenzarán